Bueno, pues el día de hoy vamos a ver la última sesión de Rompiendo con la Tradición, ya para iniciar de lleno en estas últimas clases con lo que es el libro de Gálatas. Les explico cómo vamos a ir leyendo Gálatas. Vamos a ir leyendo el capítulo durante la clase y vamos a ir explicando y exponiendo nuestras dudas también respecto a lo que vayamos aprendiendo, así que vamos a necesitar de su participación y de su apoyo para esa forma en que vamos a estar trabajando de la siguiente semana en adelante, ¿ok? Bueno, pues vamos a ir avanzando y vamos a ver cómo en Hechos, si ustedes tienen por ahí sus hojitas o tienen su lección. A ver, aquí me está ayudando acá en algunas cosas. Ok. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Bueno, entonces vamos a estar viendo cómo en el libro de Hechos nos encontramos con una fuerte controversia que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ver ahí en Hechos 15, vamos a estar leyendo varios versículos de Hechos 15, pero vamos a ver también antes de esto cómo todos sabemos y todos entendemos cómo Dios tuvo un llamado especial, específico para el pueblo de Israel. Eso es algo que todos conocemos. Cómo Dios escogió al pueblo de Israel, cómo Dios trajo y estuvo trabajando a través de muchos años con el pueblo de Israel. Tú eres mi pueblo escogido, y guardándolos, enseñándoles, guiándoles de diferente forma, ¿sí? Pero tenemos aquí una frase que puse aquí al principio de la presentación. Una cosa es el pueblo de Dios, es decir, el pueblo que le pertenece a Dios, el pueblo en el cual Dios es el Señor, Dios es el que tiene el control, Dios es el que cuida, Dios es el que provee. Es a final de cuentas el pueblo, la posesión de Dios, ¿sí? El pueblo especial, el pueblo escogido, el pueblo del cual Dios tenía cuidado. Pero al ir avanzando el tiempo, al ir creciendo, al ir madurando el pueblo, bueno, no precisamente madurando, pero al ir avanzando el tiempo, el pueblo de Israel comienza a tomar una forma diferente en su actuar, en su vivir, en su relacionarse con Dios, ¿sí? Y entonces no solamente estamos viendo o estamos hablando acerca de que el pueblo le pertenecía a Dios, sino que el pueblo de Israel trató, lo diríamos ahora de manera corporativa, trató de comprar y de apropiarse de Dios. Es decir, que ahora Dios le pertenecía al pueblo, como si al ser el Dios del pueblo, el pueblo pudiera decidir qué es lo que Dios tenía que hacer, cuándo y cómo salvarlos, qué cosas perdonar y qué cosas no perdonar. Y comenzó el pueblo de Israel a tratar de manipular, si se podría decir así, a Dios. Okay. ¿Qué necesitas? Ok, sí, está bien. ¿Sí? Entonces, el pueblo trató de convertirse entonces, de estar tomando la dirección, tratando de dirigir y demostrarle a Dios qué es lo que Dios tenía que hacer, ¿ok? Entonces, ahí se forma, ahí se crea una dinámica diferente de relación, porque ya no se está obedeciendo o haciendo lo que Dios dice, sino que como si Dios tuviera que obedecer lo que el pueblo dijera.
entonces ya no se convierte en una teocracia, que es decir, donde Dios dirige y donde Dios hace. Esto se convierte ahora en una democracia, que es lo que vivimos actualmente en la sociedad en México. Es lo que se trata de hacer, que el pueblo decida quiénes son las personas correctas para gobernarle, para dirigirle, y entonces el pueblo se organiza, debe organizarse y debe votar por aquellas personas las cuales le van a representar y las cuales van a tomar decisiones sobre el rumbo del país, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel no entendía su función como pueblo de Dios, sino que querían que Dios hiciera y trabajara para ellos. Es decir, ellos poder votar y decidir si lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba diciendo era correcto o no. ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo ahí en Hechos, por ejemplo, vemos en Hechos 2, como el inicio de la iglesia primitiva, como la iglesia primitiva en su inicio comienza de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural, y comienza la gente a reunirse. En Hechos capítulo 2, versículo 6, vemos en el capítulo 2, cómo el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, y dice el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿sí? Entonces, Jesús cumple con su misión en la tierra, de venir a esta tierra, cumplir con toda la ley, y entonces da su vida por nosotros, muere y resucita, que es lo que estuvimos celebrando en esta Semana Santa. Ajá. Pero no solamente se queda en ese punto, porque cuando Jesús comienza a anunciar su partida, que él iba a irse al cielo, le dice, no se preocupen porque no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo venga y comienza a decirles, me seréis testigos y seréis llenos de poder y toda esta cuestión. Todo esto tiene cumplimiento aquí en Hechos, cuando están todos reunidos, 120 personas aproximadamente en el aposento alto, que están buscando a Dios, están orando, están conviviendo, están unánimes en un mismo espíritu, y entonces el Espíritu Santo comienza a ser derramado como un viento recio. Y cuando el Espíritu Santo es derramado, dice aquí el versículo 6 que leímos, que hubo un estruendo. Ese estruendo, ese escándalo, hizo que la multitud se acercara. ¿Por qué se acercó la multitud? ¿Ustedes por qué creen que se acercó la multitud? Abra por ahí alguien su micrófono y coméntenos por qué cree que se acercó la multitud. Tum, 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 tum. ¿Quién dice yo? ¿Por qué se acercó la multitud? Porque, bueno, yo pienso porque vieron los milagros que Jesús hacía. Iba mucha gente enferma y aparte pues les gustaba escucharlo hablar. Ok, muy bien. Bueno, esa multitud seguía a Jesús mientras Jesús estaba en la tierra. Cuando Jesús murió, de toda esa multitud, acuérdense, había que 5,000 personas cuando fueron multiplicada la comida, y de esos 5,000 y de esos montones que había, los únicos que quedaron fueron 120, ¿sí? Los que estaban reunidos ahí. Entonces, esos 120 estaban allá en el aposento alto. Cuando estos 120, que era el remanente de todos los que habían estado siguiendo a Jesús por 3 años y medio, se reúnen, hay un estruendo. ¿Por qué se acercaron? Esos 120 son los que habían estado siguiendo a Jesús por los milagros y por todas las señales. Después de eso se acercaron otras personas. ¿Por qué se acercaron? ¿Por curiosidad? Por chismosos. Sí, por curiosidad, porque oyeron un estruendo. Ustedes saben, nosotros vivimos en la iglesia, en la avenida, escuchamos algo en la calle y corremos a la ventana.
Ya en el 911 ya me conocen. Ah, la señora del templo. Porque algo pasa y yo luego empiezo a marcar, a hablar a la policía. Ya se cayó un borracho, ya están haciendo esto, ya tienen la música. La verdad es que yo sí soy de las que cada rato está hablando por teléfono a la policía, ¿no? Porque cualquier cosa escucho y yo me acerco a la ventana. Bueno, estas escucharon un estruendo, un viento fuerte. ¿A cuántos les tocó ayer el aironazo que estuvo haciendo? Está bien sucio la iglesia, todo lleno de hojas, ¿sí? Por el aire. Entonces, un estruendo al cual nosotros estamos acostumbrados en febrero, por así decirlo, ¿no? En este mes ya no es muy común que haya tanto aire, pero en un tiempo donde no era costumbre un viento fuerte, un estruendo, ellos escucharon un estruendo y se acercaron por curiosidad, ¿sí? Y cuando se acercan por curiosidad, comienzan a escuchar que la gente que estaba reunida ahí, los 120 que estaban reunidos ahí, estaban hablando en diferentes idiomas. Nosotros le decimos lenguas. Ajá. Y bueno, cuando decimos nosotros que eran diferentes lenguas, pues comenzamos a pensar en cuestiones espirituales, ¿no? Y sonidos que no entendemos. Sin embargo, lo que ellos estaban hablando eran lenguas diferentes, pero eran idiomas en los cuales otras personas sí podían entenderle. Hace algunos años había una persona que venía de Estados Unidos, un misionero, llegó de Estados Unidos a un pueblito allá muy alejado, y entonces comenzaron a preparar para hacer una campaña evangelística y que el americano pues estuviera ahí hablándoles en el pueblito. La cuestión es que era que el americano no hablaba español, ¿sí? No hablaba español. Y el traductor que venía con él a la mera hora se enfermó, no sé qué pasó y no llegó, ¿ok? Entonces, pues no había manera de que el americano que hablaba inglés pudiera expresarles y pudiera compartirle a la gente allá en el pueblito. Nadie hablaba inglés. Y entonces el americano se para y comienza a orar, obviamente en inglés, ¿sí? Pero el hermano comenta después que pues él estaba orando, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo haga que alguien le pueda entender. Y el Espíritu Santo fue derramado y empezaron a hablar en lenguas. Y entre todos los que estaban hablando en lenguas, hubo alguien que empezó a hablar en inglés y a alabar a Dios en inglés. Y el americano le entendía y le decía, ven porque tú me vas a traducir. Y una persona indígena en un pueblito donde nunca había tenido ni aprendido la canción del pollito chicken, tuvo la capacidad por el Espíritu Santo de poder traducir y poder dar el mensaje, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a espiritualizar esta cuestión, pero no se trata solamente de algo espiritual, era algo que la gente podía entender. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Que la gente pueda entender las maravillas y las bendiciones de Dios. ¿Sí? Entonces, ellos estaban hablando en lenguas y la gente se acercó por curiosidad. La gente se acercó porque estaba escuchando un estruendo, la gente se acercó porque decía, ¿cómo es posible que este pasguato que conozco de toda la vida, que no habla otra cosa, pueda hablarme las maravillas de Dios en el idioma que yo conozco? ¿Sí? Un idioma diferente a su lengua. Entonces, en ese momento se comienza a reunir una gran multitud, ¿sí? Se juntó una gran multitud, 3,000 personas comenzaron a reunirse, comenzaron a juntarse y Pedro comienza a dar un discurso, comienza a dar una predicación a todos los que se habían reunido, ¿sí? A gente común, a gente del pueblo, a gente normal y corriente, muchos de ellos seguramente más corrientes que normales, ¿sí? Pero no había nada especial en la gente que se estaba reuniendo, era gente del pueblo, ¿sí? Y entonces comienzan a conocer y a escuchar, y en ese momento se convirtieron al cristianismo, se convirtieron a Cristo, no al cristianismo, porque hasta ese momento no había nacido como tal el cristianismo, no se mencionaba como tal, pero se convirtieron a Cristo, es decir, reconocieron 3,000 personas que Jesús era el Señor. Más adelante
Vemos en el capítulo 3 de Hechos como un cojo es sanado cuando Pedro y Juan, dice el versículo 1, Pedro y Juan del capítulo 3 en Hechos, subían juntos al templo a la hora novena, es decir, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sí? Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Sí? Entonces, el nacimiento de la iglesia primitiva, es también en el pueblo, porque lo que Dios quería recuperar era su relación con el pueblo. Dijimos que habían estado tratando y habían estado teniendo el pueblo de Israel no el valor de saberse el pueblo escogido de Dios, sino que estaban ahora ellos tratando de dirigir lo que Dios quería hacer, ¿sí? Y haciendo que Dios se convirtiera en el Dios del pueblo. Pero lo que Dios estaba queriendo hacer era tener una relación directa con el pueblo, una relación personal con el pueblo, ¿sí? Se juntó una multitud, Pedro les habla a todos y les dice, varones judíos, a todos les comenzó a hablar, ¿sí? Todo el pueblo vio la sanidad del cojo, porque lo que Dios quería restablecer, lo que Dios quería hacer era tener esa comunión directa con el pueblo, ¿sí? Entonces, mientras toda la relación comenzó a hacer con el pueblo, no hubo ningún problema. La iglesia primitiva crecía, todos estaban aprendiendo, todos estaban conociendo a Dios, todos estaban reconociendo la grandeza, el señorío de Jesucristo, ¿sí? Hasta que comienzan los problemas. El problema comenzó cuando los líderes, los religiosos, los sacerdotes comienzan a querer meter su cuchara, decimos nosotros, en lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Vamos a ver ahí en Hechos 4, no, perdón. Sí, Hechos 4:13. Hechos capítulo 4. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Hechos capítulo 4, versículo 13. Desde el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? Entonces, el mensaje era muy claro. Gracias, Nancy. Okay. Era muy claro el mensaje que Pedro, los apóstoles estaban mencionando. De la iglesia primitiva nació con este mensaje. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Era claro el mensaje. Salvación a través de Jesucristo, únicamente. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Ese era el mensaje, ¿sí? Pero dice aquí en el 14, cuando se dan cuenta de que eran personas que no tenían un estatus social, que no tenían grandes conocimientos, que eran gente sin letras, dice ahí, pescadores,
recaudadores de impuestos, gente que no tenía gran conocimiento, entonces se maravillaron, ¿sí? Se maravillaron. Y en el versículo 17, ¿alguien más que me lea el 17? El 16. Híjoles, vamos a leerlo todo. Yo me emociono leyendo, perdóneme. Desde el 14 en adelante, alguien que me ayude a leer ahí mismo, Hechos 4:14. ¿Quién dice yo a la una? A ver, y viendo hombres, es que tengo muy lejos el teléfono. Y viendo hombres que habían sido sanados, que estaban en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiestan ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no le podemos negar. ¿Hasta ahí? ¿Así es? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, es que no veo cómo no. Amenacémosle. Amenacémosle para que no amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El 18 también. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni engañasen en el nombre de Jesús. Ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hasta ahí nada más. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando el cojo es sanado y todo el pueblo comienza a verlo, entonces Pedro y Juan son llevados ante el concilio, es decir, ante los líderes religiosos, ante los sacerdotes, ante los meros. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Los líderes religiosos, los sacerdotes, comenzaron a amenazar a Pedro y a Juan y comenzaron a intimidarlos, ¿sí? Comenzaron a intimidarlos, decir, ¿saben qué? Pues, lo que está muy, muy de moda, lamentablemente ahorita, amenazas, intimidaciones, no digas, no hables, tú calladito te ves bonito, ¿sí? Y comenzaron a amenazarles para que no dijeran que Jesús era el Salvador, para que no dijeran que Jesús era el Rey, para que dejaran de compartir el mensaje que ellos tenían, ¿sí? Pero los líderes lo que estaban haciendo era esto, amenazar e intimidar. Pero a pesar de las amenazas, a pesar de la intimidación, no hubo forma, no hubo manera de que pudieran, no encontraron una manera de castigarlos. ¿Por causa de qué? Por causa del pueblo. Porque todos habían visto cómo el cojo había sido sanado. Todos habían sido testigos de cómo él se sentaba a la puerta del templo y muchos de ellos le habían dado limosna, pero ahora no podían negar que era el mismo que estaba brincando, saltando, corriendo y alabando a Dios. ¿Sí? Entonces no hubo manera porque el pueblo conoció la verdad, porque el pueblo vio el milagro. Entonces la iglesia comienza a crecer en eso, con la revelación, viendo los milagros de Dios, entendiendo que en ningún otro había salvación. Pero más adelante, ahora sí entramos directamente en la controversia, en el capítulo 15 de Hechos. Vamos a leer ahí el capítulo 15. Dice ahí el versículo 1. Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Ok, a ver, ya me moví. Estamos acá.
¿De dónde venían las personas que estaban enseñando a los hermanos? Alguien que abra su micrófono y que comente, por favor. ¿De dónde? De Judea. De Judea, muy bien. Entonces llegaron algunos hermanos acomedidos de Judea que estaban también tratando de enseñar a otros, ¿ok? Seguimos leyendo. Entonces, vamos a leer. Ahí nos seguimos. Como Pablo y Bernabé, el 2, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Entonces, la iglesia que estaba en Jerusalén, llegaron unos hermanos de Judea, ¿sí? La iglesia estaba en Jerusalén y vinieron otros de Judea, de otro lugar, acomedidos a enseñar acá en Jerusalén. Y hubo ahí dice ahí una discusión y contienda, dice, no pequeña, no fue una cosita sencilla, fue algo importante, algo fuerte, dice, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, ¿sí? Entonces se dispuso que subieron porque no era cualquier cosita, ¿no? Dice ahí a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. El 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, aquí comienza un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellos que ya habían conocido, que eran fariseos, que habían caminado en su religión, en su tradición, ahora reciben a Cristo y entonces, en lugar de ellos permitirse ser transformados y ser cambiados por Jesús, decidieron que los que tenían que cambiar eran aquellos que estaban apenas naciendo de nuevo. ¿Sí? Es decir, nuevamente, en lugar de entender que Dios, que Jesús era el Dios del pueblo, tenemos 10 minutos, Abdi. Ajá, ok. Ayúdenme a que no me tarde y que y si no, nos volvemos a conectar en la siguiente. ¿Sale? Si se nos corta la sesión, volvemos a conectarnos en la siguiente. Todavía tenemos 9 minutos. Vamos a apurarnos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, los saduceos, los fariseos que habían estado recibiendo a Cristo, decidieron que ellos querían seguir dirigiendo y seguir diciéndole a Dios cómo tener que salvar a aquellos que estaban recibiendo a Cristo de nuevo, ¿sí? Dice, bueno, ya están recibiendo a Cristo, pero ahora tenemos que decirles que para ser salvos necesitan ser circuncidados. Cuando lo que Pedro enseñó y lo que Jesús enseñó es cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa, ¿sí? Esa era la única condición, creer, tener fe, recibir a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador. Eso era lo único. Pero ellos estaban estableciendo y ellos estaban poniendo una condición para ser salvos. Aquellos que estaban recibiendo a Cristo nuevamente, que estaban conociendo a Jesús, ¿sí? Entonces comenzaron a poner y a imponer sus tradiciones, comenzaron a poner e imponer sus costumbres. Vamos a poner aquí tradiciones. Y lo que es más importante, no solamente esta cuestión de las tradiciones y costumbres, sino el darle el grado y la importancia de decir, si tú no haces, si tú no actúas, entonces no puedes ser salvo.
porque le están restando poder y autoridad al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente como para traer salvación a nuestras vidas. Cuando imponemos cosas que no corresponden, condicionando la salvación, ¿sí? Entonces, toda esta cuestión estaba muy fuerte entre ellos, ¿sí? Seguimos leyendo el 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios me escogió, tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Está diciendo, no hay ninguna diferencia. Nosotros, es cierto, somos circuncidados por nuestra costumbre, por nuestra tradición, por nuestra enseñanza. Recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, pero ellos creyeron y Dios mismo se le dio la gana regalarles también el Espíritu Santo, aunque no estuvieran circuncidados. Es decir, si Dios ya les dio el Espíritu Santo, ¿cómo podemos ahora condicionar nosotros la salvación a algo que Jesucristo ya hizo? ¿Sí? Entonces, seguimos leyendo, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, el 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Sí, ok. Perdón. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto a mí me impresiona. Imposición de cargas. ¿Sí? O sea, le está diciendo Pedro, ¿por qué quieren ustedes poner una carga tan pesada como es el cumplimiento de toda la ley que ellos habían cumplido y sido enseñados en ella desde pequeños, desde niños? ¿Sí? Y Pedro está reconociendo lo pesado que es cumplir con la ley. Y le está diciendo, ¿por qué si nosotros estamos viendo lo difícil que es cumplir con la ley, por qué queremos poner cargas sobre los otros que no les corresponden, que a nosotros nos ha sido tan pesado llevar? Lo he comentado algunas ocasiones. Cuando Abdi estaba pequeñita, vivíamos en Ixtapan de la Sal, tenía tal vez 2 años, yo creo. Martín se despertaba siempre muy temprano, a las 6 de la mañana ya estaba despierto, y eran las 7 de la mañana, y él quería despertar a Abdi. Y decía, ¿para qué la quieres despierta que esté dando lata tan temprano? Y solo una vez Martín me comentó, es que mi papá nos levantaba temprano y todos teníamos que estar despiertos desde temprano. Le decía, bueno, ¿y qué culpa tiene mi hija de que tu papá no te dejara dormir? Déjala que duerma ella, ¿no? Entonces, a veces estamos tan acostumbrados a vivir, fuimos enseñados a vivir de cierta forma, que tratamos de que los otros también vivan lo que nosotros vivimos, aunque nos fue pesado, aunque nos fue doloroso. Y eso implica el evangelio, ¿sí? Para muchos de nosotros que crecimos en una iglesia toda la vida, yo puedo decir que prácticamente nací en la banca de la iglesia. Apenas estaba platicando con mi cuñada y su esposo sobre, la carpa, la lona, todo un montón de cosas que había cuando inició la iglesia hace ya más de 30 años, 35 años, y cómo vivimos cierta forma, cierta manera, pero el que nosotros hayamos vivido de esta manera no quiere decir que tengamos que imponer sobre los demás cargas que a nosotros no nos corresponden, ¿sí? Sobre todo por un punto muy importante, tiene que ser una revelación de Dios a nuestras vidas. Ok, déjenme ver si puedo cambiarle al siguiente. Siempre me trago aquí. Ok. Ok, ahí está. La conclusión. No podemos nosotros entonces
permitir que ninguna persona u organización trate de imponer sobre los recién convertidos cargas legalistas y tradiciones de hombres que les harán imposible su vida. ¿Sí? Eso es algo que quiero que quede muy claro. No podemos encajonar a Dios y poder encerrar a Dios en nuestras creencias, nuestras costumbres o la forma en que fuimos enseñados. Es necesario que dejemos que la libertad de Cristo a la cual fuimos llamados esté ejerciendo y funcionando en la gente que le está conociendo, en las personas que están conociendo a Dios. ¿Sí? Es cierto que nosotros tenemos, la mayoría de los que estamos aquí, porque hoy no está Mota, hoy no entró Mota, tiene falta, pero la mayoría de los que estamos aquí, Sandy, Doña Reina, María Félix, Lilia, Liz, pues a lo mejor hasta los más jóvenes, o sea, en el evangelio, pues serían Nancy. Nancy, ¿cuántos años tienes de conocer a Cristo? 8 años. 8 años. 8, 9, a ver, decídete. Esther, ¿cuántos años tienes de conocer a Cristo? Yo creo que como unos 10. Como unos 10. Bueno, es que una cosa es que hayas conocido a Iván y otra cosa es que conocieras a Cristo, ¿eh? Es Exacto. diferente. No, con Iván llevamos más. Bueno. Porque yo también lo he mencionado. Yo nací en la iglesia, sin embargo, a pesar de que toda mi vida estuve en la iglesia, hubo un momento a partir de mis, 13, 14 años, que yo tuve que decidir el ser cristiana, ¿sí? Entonces, no toda mi vida he sido cristiana, no es cierto, lo digo por costumbre, pero hasta que yo tuve un encuentro con Dios. Ok, entonces, continuamos. Independientemente del tiempo que tengamos de conocer a Dios, no podemos nosotros encajonar a Dios a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de conocer o de vivir el cristianismo, de acuerdo a nuestro trasfondo, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo a lo que hayamos vivido, ¿sí? No podemos hacerlo. Es necesario que dejemos que Cristo mismo sea revelado en las personas, ¿sí? Muchas de las cuestiones con las que tenemos conflicto cuando somos ya viejos en el evangelio, ¿sí? Porque no estoy hablando con personas que tienen menos de 1 año de conocer a Dios, que serían considerados unos bebés. Estoy hablando con personas maduras, con personas que tienen un liderazgo, que tienen una influencia, ¿sí? Entonces, en medio de esto, no podemos tratar a la gente de una manera legalista. Es cierto que nos encantaría que las cosas, que actuaran, que reaccionaran, que todos leyeran la Biblia en el plan de lectura. ¡Wow! Sería así como que lo máximo. Pero no todos lo hacen. Tenemos que estarles insistiendo. Nos encantaría que todos los que tenemos en la lista de miembros de la iglesia vinieran todos los domingos. ¿Saben que en lista tenemos a más de 120 personas? En lista tenemos a más de 120 personas. ¿Cuántos venimos los domingos? ¿Cuántos venimos los domingos? ¿Y cuántos de los que venimos los domingos llegan a las 11? Para empezar. Pero yo no puedo condenarlos porque llegan a las 11:30. Aunque viven aquí cerquita. Apenas le estaba platicando a mis hijos que hace muchísimos años pues teníamos escuela dominical en las mañanas. Teníamos por la mañana, a las 10 de la mañana, escuela dominical. Después de la escuela dominical terminaba a las 11, 12, a las 12 más o menos, ¿sí? De ahí, de las 12, nos íbamos corriendo a la casa
casi literal corriendo, porque en aquel entonces no había camiones, solo los guajoloteros que llegaban allá donde está el Bodega Aurrera de Altavista ahora, ahí era la central, no llegaban hasta acá arriba. Y después en la tarde, a las 6 de la tarde, teníamos que regresar para la reunión general. Y terminaba la reunión general a las 8, 8:30, 9 de la noche. Y a regresarnos otra vez, pues caminando, porque no había otra forma. ¿Sí? Pero yo no puedo entonces decir, no, yo venía a 2 reuniones, yo estoy aquí desde las 8:30 viendo que haga falta a los que se les pasó algo del aseo, o los que pagaron y viendo que termine, que quede bien, estoy desde las, iba a decir 9:30, pero no llegan 9:30 al ensayo, tampoco, desde las 10 de la mañana, los tamborazos, la guitarra, y que ya están ahí, sacudiendo el mop porque están limpiando ahí enfrente. Yo no puedo ponerme a decir, no, todos tienen que llegar y ponerme en la puerta. Me encantaría ponerme en la puerta y decirles de cosas porque llegan tarde, pero no puedo hacerlo. Porque si Dios no se los revela, ¿de qué sirve que yo les esté diciendo algo? Tiene que ser algo que Dios revele, que Dios muestre a sus vidas. Hablábamos con Liz sobre su tarea. Cuando te enamora Dios, comienzas a disfrutar el llegar a tiempo. Comienzas a disfrutar el leer la palabra. Es una revelación de Dios a tu vida. Que comienzas a ver en qué puedo servir, en qué puedo cooperar, qué puedo hacer. Pero es porque hay algo que Dios está atrapando tu vida. Que Dios está capturando, enamorando tu corazón. Y entiendes que Dios es el Señor de tu vida. Y no que Dios está para cumplir los caprichos que se te ocurren. Porque eso es ser legalista. Decir, es que tenemos que hacer así. Y si no hacemos así, entonces no está. Espérate, Dios es Dios y Dios se puede mover como Él quiera. Porque por eso es Dios. Y aún hubo uno que se atrevió a decirle así a Dios. A mí me impacta yo no sé si el valor o la desfachatez de Gedeón. ¿Se acuerdan de él, de Gedeón? Dios le dice, a ver, Gedeón, varón esforzado y valiente. Y aquel cuate estaba escondido limpiando las lentejas, con miedo pues. Y Dios le dice esforzado y valiente. Imagínate la fe que Dios tiene en nosotros, que nos ve esforzados y valientes. Yo agregaría ahí, imagínate, Yuridia, mujer esforzada, valiente y puntual. ¡Qué impresionante!, ¿no? Pero ¿cómo Dios nos ve? Y le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, mira, necesito a alguien como tú para liberar al pueblo. Y todavía Gedeón le dice, no, espérate, Dios, mira, dame una señal. O sea, Dios le está hablando, Dios le está diciendo y todavía le pide señal. Dice, mira, voy a poner aquí este pedacito así de lana, este lechoncito así aquí, este montoncito, una toallita, la voy a poner aquí. Si para mañana está mojada la toalla, pero está todo seco, ese quiere decir que eres tú. Y al otro día, ¿qué crees? Toalla mojada, piso seco. No, a lo mejor alguien pasó y le echó agüita. A lo mejor el doqui se hizo pipí ahí y por eso está mojado, ¿no? No, ahora al revés, que todo el piso esté mojado, pero que esto esté seco. ¿Y qué crees que hace Dios? Ahí está. Piso mojado, toallita seca. Atrevido el hombre, desfachatado diría yo. Porque ¿cómo puedes tratar de encajonar a Dios cuando Él quiere hacer en tu vida lo que Él quiere? Si te está diciendo que te ve como esforzado y valiente, es porque así te ves. Porque eso eres para Él. Su especial tesoro. Porque entonces queremos nosotros encajonar a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar, la grandeza de Dios. Cuando Él puede moverse como Él quiere y en quien Él quiere. Lo he mencionado a muchas personas. ¿Cómo puedo quitarte yo el llamado que yo no te di? Si Dios te llamó, es porque Él tiene un plan para tu vida.
Si a Dios se le dio la gana darte un ministerio, es porque Él va a cumplir sus propósitos en tu vida, aunque yo no lo entienda, aunque los hermanos no lo entiendan, aunque los demás no vean lo que Dios está viendo, porque por eso Él es Dios. Entonces, tengamos ese cuidado de no dejarnos manipular por el legalismo y la tradición, cuando la sangre de Cristo vino a romper con todo eso. Cuando su sangre fue suficiente para traer salvación. ¿Cómo queremos nosotros imponer? ¿A solo los de Centro Familiar Cristiano van a ser salvos? ¡Cálmate! Solo los que hace años era la discusión, levantar las manos o no levantar las manos en la iglesia. Danzar o no danzar. Falda o pantalón. Aretes, maquillaje. Y era una discusión. No se junten con aquellos hermanos de esa iglesia porque aquellos danzan. Y fragmentamos el cuerpo de Cristo por ideologías y por pensamientos que no tienen nada que ver con la salvación. Fomentamos una división tremenda, porque aquel hermano no tiene la misma forma de pensar que yo. Gracias a Dios no piensa como yo. Gracias a Dios piensa diferente. Gracias a Dios trabaja de una manera diferente. Su multiforme gracia actúa en cada persona de acuerdo a los dones que fueron depositados en esa persona. Gracias a Dios somos diferentes, porque en medio de esa diferencia nos complementamos de acuerdo a lo que Dios quiere usar en nuestras vidas. ¿Sí? Y sí es cierto que hay cosas que las personas tienen que cambiar, sí es cierto, pero si no les es revelado por Dios, por más que les digas, por más que hagas, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Hasta que les sea revelado por Dios. Ay, no tengo que hacer esto. No tengo que decir de esta forma. Tengo que dejar de hacer o de decir esto. Porque es una revelación y un trato de Dios a tu vida personal. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la tarea. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Alguien quiere mencionar algo respecto a esto? Hable ahora o calle para siempre. Tum, 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 tum. Seguros que nadie. Después no vayan diciendo que no les dejo participar y que nada más hablo como loca. ¿Qué? ¿No? Tarea. Su escritura de Reyes y Sacerdotes. Yo sé que usted está escribiendo. Yo tengo fe y confianza en usted de que usted tiene ahí su escritura. Yo le creo, pero necesito evidencia de ello. Mándeme, por favor, una foto de sus versículos. Algunos se iniciaron muy ahí emocionados, muy bien. Se fueron atrasando y después dijeron, ay, no, ya no me puedo poner al corriente. No importa. Atrasado como sea, usted mándeme sus versículos, por favor. Reyes y Sacerdotes, 5 versículos que estamos escribiendo diarios. Puede mandármelos día por día, si se le hace fácil, o puede juntarlos todos al fin de semana, el viernes, y me los manda, ¿vale? A veces se me juntan varios y no le respondo, pero sí los checo. Sí los checo, así que por favor, mándeme evidencia de que está escribiendo Reyes y Sacerdotes. Y para el día de hoy tenemos 2 preguntas. ¿Qué cosas sentiste como imposición cuando recibiste a Cristo? ¿Alguna cuestión que tú hayas sentido que alguien o alguna persona te dijo, tienes que cambiar, tienes que dejar, tienes que esto, no hagas, no digas, no vayas, o alguna cuestión que en tu experiencia personal
hayas sentido como una imposición cuando tú recibiste a Cristo. Esa es una. Y la otra, ¿qué te fue revelado por Dios y cambiaste o dejaste por amor, o podríamos ponerle ahí, o comenzaste a hacer por amor? Pero que te fue revelado por Dios, sin que nadie te dijera, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, que te fue revelado por Dios, ¿sale? En tu experiencia personal, ¿qué cosas sentiste como una imposición y qué te fue revelado por Dios y cambiaste o comenzaste a hacer, dejaste de hacer por amor? ¿Sale? Por amor a Dios, obviamente, no voy a decir, ay, por amor a mi marido comencé a cocinar. No, no es esa parte.